Bienvenidos participantes a esta segunda sesión para revisar el temario correspondiente a la unidad número 2, el programa de control de documentos como instrumento técnico para la gestión de archivos. Este es el tema central que vamos a tocar a partir de ahora. Vamos a revisar su aplicación práctica basada en la Directiva 00486 aprobada por el Archivo General de la Nación, revisando su naturaleza y el nivel de coordinación que se tiene con el Archivo General de la Nación, el Comité Evaluador de Documentos, su conformación y aprobación, y llegaremos hasta revisar el procedimiento de elaboración del programa de control de documentos. Bien, la Directiva 004-86 AGN DGAI establece las normas para la formulación del programa de control de documentos para los archivos administrativos del sector público nacional. Como habíamos estado revisando en los primeros módulos, es importante comprender que el Sistema Nacional de Archivos tiene toda una red de normas que hay que cumplir de manera obligatoria para la implementación efectiva de un sistema institucional de archivos. En particular, esta norma que regula la formulación del programa de control de documentos, o también denominado PCD, busca establecer las pautas para su aprobación y actualización en los órganos del sector público nacional. Tiene como finalidad lograr que las entidades públicas puedan tener un documento de gestión archivística que los oriente en la selección de documentos en sus archivos administrativos. Ocurre que este documento, dentro de su conformación, se desarrolla en distintos aspectos que van a permitir la evaluación posterior para poder determinar si los documentos van a ser conservados en la institución o van a ser eliminados. Como les mencionaba en un inicio, el alcance de esta norma es de obligatorio cumplimiento en las entidades públicas, a todo nivel, ¿no? Entre ministerios, instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, incluso aquellas con participación mixta, además de municipalidades y otras dependencias administrativas que se implementen a nivel de los poderes del Estado. En este caso, el Seguro Integral de Salud y en el sector en que se encuentra el Ministerio de Salud tienen alcance de cumplimiento sobre esta norma por ser entidades del Estado. ¿Qué es el programa de control de documentos? Como se les mencionaba, es un documento de gestión archivística. Lo que busca es establecer las series documentales que produce o recibe una entidad pública como el resultado de sus actividades. Estas series documentales van a ser, digamos, el trabajo central de identificación dentro del programa de control de documentos, para lo cual se tienen que valorar de acuerdo a la cantidad de años que deben conservarse. Asimismo, establecer los periodos de retención en cada nivel de archivo hasta su transferencia al Archivo General de la Nación. ¿Qué es lo importante en este punto? Es destacar que las series documentales vienen a ser esa representación de las actividades que realiza una entidad. Podemos ver que la persona o la sociedad se organiza en base a instituciones, las cuales, dependiendo las competencias que se les ha sido asignada, van a desarrollar una serie de acciones y sobre las cuales, en tanto su repetición sea de manera diaria, van a ir conformándose documentos que al agruparse van a constituir estas series documentales. Un punto importante dentro de la elaboración del programa de control de documento está el determinar
el valor del mismo. Para la formulación del programa de control de documentos se tendrá en cuenta dos tipos de valores de acuerdo a esta norma: el valor temporal y el valor permanente. El valor temporal está referido a aquellos documentos que por su contenido dejan de ser imprescindibles y sin trascendencia una vez que han cumplido su fin administrativo, fiscal, contable, legal u otros sobre la base del cual se hayan creado. Por ejemplo, si en una organización, una determinada área recibe documentos relacionados con invitaciones, quizás documentos que tengan que ver con presentaciones muy puntuales sobre algún tema en alguna reunión en particular, es muy probable que estos documentos, dentro de la gestión administrativa de la oficina, pierdan su valor administrativo una vez que han sido utilizados. Si hablamos del caso de una invitación, por ejemplo, esta tendrá una validez hasta el día o la fecha en que se genere el evento para el cual fue emitido. Una vez finalizada esta actividad, es muy probable que ayude a sustentar la participación de quien asistió a esa actividad, para que sustente quizás el permiso que se le concedió, o si en caso no haya sido en el mismo lugar de residencia del trabajador o del representante, los viáticos por los cuales se les asignó para que pueda participar en ese evento. Finalizados ese momento en el que ya se da la actividad para la cual asiste, retorna e incluso gestiona la devolución de sus viáticos, esa invitación va cumpliendo su función, ¿no? O va cumpliendo su vigencia. Una vez que se sustentan todos los documentos con los cuales esa persona participó en esa actividad, pasado un tiempo, dejan de tener su valor administrativo para el cual fue emitido, porque adquieren otro valor respecto a su custodia, en el cual ya pierde vigencia, ¿no? Es decir, puede ser, va a tener un valor permanente, un valor temporal, con el cual puede ser dado para eliminación futura. Un documento con valor temporal tiene como principal objetivo servir de garantía o de prueba de algo. En este caso del ejemplo, alguien que recibió una invitación, pues demuestra que fue seleccionado y asignado para participar en ese tipo de actividad debido a la invitación realizada. En el caso de los documentos con valor permanentes, son aquellos que están relacionados a asuntos administrativos, fiscales, contables, legales, financieros y otros indispensables para la entidad de origen o para otras entidades. Son aquellos que también tienen como referente la protección de los derechos ciudadanos, los que reflejan la evolución de la entidad en términos de sus atribuciones y las funciones establecidas por la ley, la estructura orgánica, los planes operativos y los procedimientos administrativos, los que aportan a una contribución sustancial al estudio y a la investigación en cualquier campo del conocimiento. Como valor permanente en las organizaciones encontramos, por ejemplo, las resoluciones de alta dirección, que puede, dependiendo cómo se encuentra la estructura en una organización, podemos decir las resoluciones ejecutivas, resoluciones de consejos directivos o acuerdos de consejos directivos, resoluciones de Secretaría General, por ejemplo. Y estos documentos lo que hacen es asentar la voluntad del funcionario para lo cual le fue conferida su función. Es decir, son los documentos resolutivos de un procedimiento administrativo con el cual se define el acto administrativo. En las instituciones públicas encontramos por lo general estos tipos documentales con valor permanente. Entre otros documentos también que destacan con valor contable
y que tienen un valor permanente se encuentran los balances generales, por ejemplo, a nivel contable. Aunque se generan otros documentos con valor contables, como en el caso de los comprobantes de pago, los balances generales, a diferencia de los comprobantes, constituyen un documento que demuestra cómo se ha realizado los ingresos y egresos de una institución y cómo el Estado financia a través de sus políticas, las financia a través de un presupuesto. Estos documentos sustentan la forma en que estos presupuestos fueron gestionados. En relación a los referentes a la protección de los derechos ciudadanos, pues encontramos, por ejemplo, el Documento Nacional de Identificación, ¿no? En donde existen expedientes que tienen una importancia para lo que son los hechos vitales, por ejemplo, ¿no? En el caso de las partidas de nacimiento, en el cual se sustenta la relación entre padres e hijos, y que esto a su vez, ante una necesidad futura de demostrar este vínculo, son utilizados ya sea para herencias, ya sea para trámites que se tienen que realizar en distintas instancias, inscripción en el colegio o sacar otros documentos como la visa, como los pasaportes, etc. Bien. Un valor permanente, o dentro de la valoración con valor permanente de los documentos, se dice que se presenta cuando los derechos y obligaciones garantizados por testimonios escritos prescriben. Por este valor se puede reconstruir y revisar el pasado. Tienen una proyección de valor histórico, ¿no? Y por lo general sustentan los hechos que ocurrieron, ¿no? Con una proyección también cultural. A continuación, veremos quiénes intervienen en la elaboración del programa de control de documentos. En primer lugar, se debe entender que este es un documento que debe ser elaborado por la entidad. En este caso, tenemos como ejemplo el Seguro Integral de Salud. Es decir, es un documento que nace de las características de la organización administrativa que tiene una entidad. ¿Quiénes intervienen dentro de la entidad? Pues todos los órganos representados en sus respectivas jefaturas deben colaborar con el órgano de administración de archivos para poder establecer las series documentales. A continuación, la entidad debe conformar el Comité de Evaluación de Documentos. En diapositivas más adelante vamos a destacar la participación del comité dentro de la elaboración y formulación del programa de control de documentos, el cual tiene como finalidad tener un rol muy activo en la elaboración de este instrumento de gestión y propiciar su aprobación ante el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, exige a las entidades públicas el cumplimiento de la elaboración de este instrumento, porque se constituye en un documento base para la organización de documentos. La intervención de estos tres elementos dentro de la formulación del programa de control de documentos es vital, porque el Archivo General de la Nación también cumple un rol de asesoramiento a las entidades públicas para su conformación. El Comité de Evaluación de Documentos, también conocido como CED, es designado por la más alta autoridad institucional, en este caso, del ejemplo del Seguro Integral de Salud.
y es el encargado de conducir el proceso de formulación del programa de control de documentos. Su conformación va a estar dada por un representante de la alta dirección de la entidad, quien va a presidirlo, el jefe de la oficina de asesoría jurídica o su representante, el jefe de la unidad orgánica cuya documentación será evaluada y el jefe de la administración de archivos, quien actuará como secretario. Si analizamos esta conformación, podemos concluir de que se ha visto por conveniente que las entidades públicas participen de una manera bastante involucrada en lo que es el cambio y de lo que son la elaboración de estos instrumentos de gestión archivística a través de sus representantes oficiales, ¿no? Como son sus jefaturas. Por lo general, cuando se revisa la conformación de los comités en otras experiencias de entidades públicas, vemos que está presidido por la Secretaría General, lo cual dentro de la estructura de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es un rol muy importante que asume, ya que dentro de su estructura orgánica se encuentra a cargo de todos los órganos de apoyo dentro de una organización. Por ende, esta actividad, la de formular el programa de control de documentos, se constituye en una prioridad dentro de las actividades que se tienen que realizar en las instituciones públicas. Luego, el siguiente integrante, en el caso de la Oficina de Asesoría Jurídica, cumple un rol de asesor, como lo define el nombre, ¿no? Para poder asistir al comité en los temas que tienen que ver con el establecimiento de los valores del documento o en algunas otras situaciones en las que sea necesario poder tener o asegurarse de que el documento tiene completa relación con el funcionamiento de la organización, porque hay que recordar que la estructura que se plantee para la clasificación de los documentos debe representar la organicidad en el cual la estructura de las relaciones administrativas de una institución se dan, deben ser representadas de igual manera en las series documentales. Y para ello, muchas veces, dependiendo la forma de elaborar el inventario de series documentales, es necesario que se consulte a la asesoría jurídica si la base legal, los plazos y otros elementos que intervienen dentro de la determinación del valor de documentos son los más adecuados para poder establecer adecuadamente sus plazos de conservación. El jefe de la unidad orgánica necesariamente tiene participación. Ocurre que muchas veces ante una situación quizás en la que no se le dé una prioridad a la elaboración de este documento técnico, se designan personas representativas del jefe, ¿no? O designados en representación de la jefatura. En realidad se sugiere que intervengan los jefes, porque su participación ayuda sobre todo a determinar si es que la forma como se esté presentando la conformación de la serie documental es la correcta. Mientras que cuando asiste una persona que lo representa, muchas veces no tiene el poder de decisión y se alargan los tiempos para poder determinar adecuadamente el trabajo que se tiene que realizar, el trabajo de análisis que tiene que realizarse para poder establecer estas condiciones de conformación de la serie documental. Finalmente, encontramos al órgano de administración de archivos como un secretario técnico, quien apoyará en la formulación del diseño, de los formatos, del contenido, de la redacción, de la revisión y de aquellas otras tareas
que probablemente son necesarias de realizar para asistir a la presidencia del comité, ¿no? Cuando es necesaria las sesiones para las aprobaciones de los correspondientes formatos que lo constituyen. El proceso de formulación de control del programa de control de documentos intervienen los jefes, como habíamos mencionado, en coordinación con el jefe del órgano de administración de archivos, ya sea a nivel central o a nivel desconcentrado. En el caso del Seguro Integral de Salud, que dentro de su estructura tiene oficinas con sedes a nivel nacional, debe tener una directa relación de coordinación con el jefe del órgano de administración de archivos, entendido en el archivo central del SIS, para que la formulación del programa de control de documentos se encuentre alineado a las series documentales que han sido desconcentradas, ¿no? Por eso es que aquí se menciona que su participación. Van a elaborar el inventario de series documentales correspondientes a su unidad y lo remitirán al Comité de Evaluación de Documentos para su aprobación. Lo que ocurre es que cada oficina, y esto es un trabajo no tan... se podría decir es un trabajo minucioso, pero muchas veces complejo, ¿no? Ya que se tiene que revisar todas las funciones y actividades que realiza la organización para que éstas se puedan ver reflejadas adecuadamente en los formatos que componen el programa de control de documentos. Digamos que esa labor, muchas veces dependiendo de qué tan complejo, tan grande sea la institución, pues toma un periodo de tiempo, no se puede decir un tiempo estimado de acuerdo a las organizaciones, pero lo importante es que de acuerdo a la complejidad se establezca un cronograma de trabajo y un cronograma que tenga un cumplimiento en inicio y fin, ya que este documento es incluso mencionado como parte de, al no tenerlo como parte de las sanciones por las que se podría ver afectada la entidad al no tenerlo aprobado y que puedan ser solicitados por el Archivo General de la Nación. Bien. Si bien es cierto, la denominación del documento técnico es programa de control de documentos y para muchos esto podría sonar a un documento que tiene a su vez un cronograma, ¿no? Porque el programa se entiende muchas veces como una acción realizada en un espacio de tiempo. En este caso, los documentos que conforman el programa de control son el inventario de las series documentales, la tabla general de retención de documentos y el índice alfabético de las series documentales que veremos con unos ejemplos. Bien, como pueden notar, el tema central de este documento técnico es la serie documental y por eso es importante que se tenga clara la definición de qué es una serie documental. La serie documental es el conjunto de documentos que poseen características comunes, tienen un mismo tipo documental o tienen un mismo asunto y que por consiguiente son archivados, usados y pueden ser transferidos, conservados o eliminados como una unidad. La serie documental, que va a ser materia de desarrollo y de mayor profundidad en el siguiente módulo, es importante destacar que dentro de las actividades que nosotros realizamos diariamente, aquellas que representan las funciones por las cuales fuimos contratados, por las cuales nos desempeñamos dentro de una organización, generan documentos de manera diaria.
Si yo pertenezco, por ejemplo, al área de caja y mi función es la de cobrar por un servicio, el acto de cobrar se va a ver reflejado en un comprobante, ¿no? Ya sea una boleta o una factura. Ese tipo de documento, a medida que yo voy realizando la actividad, se repite continuamente. Y esta acción repetitiva en el tiempo hace que yo conforme mi serie documental. Con este ejercicio, con este ejemplo, lo que se necesita es analizar hacia las actividades que realizamos de manera cotidiana para poder identificar aquellas que tienen estas características, ¿no? Que correspondan a un mismo tipo documental, que correspondan a un asunto en común o que tengan alguna característica en común. Por ejemplo, las actas, ¿no? Las actas en un área denominada, por ejemplo, consejo directivo o el mismo comité de evaluación de documentos, mediante el cual se demuestra que hubo el consenso, que hubo una reunión, que se discutieron sobre ciertos puntos y se llegó a tomar decisiones sobre estos, el ejercicio de estas acciones se traducen en un documento denominado acta o acta de sesión, el cual es identificado posiblemente con un número correlativo, con el año y con las siglas que correspondan al Comité de Evaluación de Documentos. En este caso, la acumulación de actas conformarían la serie documental. Si en el año hubieron 5 sesiones para la revisión del programa de control de documento, pues estas 5 actas, entiéndase desde la acta 1 hasta la acta 5, serían las que irían conformando la serie documental. Si en el siguiente año, digamos en el 2018, se dan nuevamente otras reuniones y llegan estas a ser 10, pues a su vez del acta 1 al acta 10 del 2018 corresponden a la serie documental actas. Y así sucesivamente cuantas se vayan elaborando en el tiempo. Quizás con este ejemplo estamos viendo documentos que se generan continuamente, pero de una manera un tanto esporádica. Revisemos hacia los documentos que internamente se generan. Por ejemplo, los comprobantes de pago o las resoluciones o los correlativos de algún otro tipo de documental que es mucho más masivo y cotidiano. Los inventarios de las series documentales serán analizados por el Comité de Evaluación de Documentos a fin de determinar el valor de cada una de las series e indicar sus periodos de retención en los niveles de archivo correspondientes. La tabla general de retención de documentos y el índice alfabético de las series documentales se elaboran luego del estudio realizado a la serie documental. Bien, acá tenemos un ejemplo de inventario, del formato de inventario de series documentales de eSalud. Este formato de inventario de series documentales tiene los siguientes elementos. Como ven, como todo documento archivístico, en primer lugar tiene su denominación como tipo documental, inventario de series documentales. En ese caso, esta organización lo que ha hecho, esa institución, ha puesto el encabezado que se solicita a los documentos oficiales, ¿no? En donde está el gran sello del sector al cual pertenece. Luego, otra característica de este inventario, de este documento, es la compaginación, ¿no? Que se empieza en la página 1 hasta llegar hasta la última serie documental que se elabora según las disposiciones en una sola cara, en una sola hoja. Esto quiere decir, viendo así estrictamente el ejemplo, estamos visualizando la página 1
pero que corresponden a 541 series documentales. Entonces, como pueden notar, esa institución es salud, que es una institución grande, con cierto nivel de complejidad. En su organización se han establecido, por su comité de evaluación de documentos, 541 series documentales. Ahora, ¿para qué nos sirve identificar? Y este es el documento, se podría decir, central del programa de control de documentos, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener este análisis de las series documentales? Básicamente para poder determinar cómo se van a agrupar los documentos y con ello poder establecer un estándar en el tratamiento documental. Continuemos viendo los datos que conforman. Tenemos una sección de datos generales en donde se identifica el sector al cual pertenece el fondo documental que estamos analizando, que en este caso es de salud. El nombre de la entidad, como podemos ver, ya no está con siglas. Eso también es una característica importante de este documento, evitar la lectura o el uso de las siglas, porque este documento debería ser de fácil lectura en el tiempo y muchas veces las siglas no nos ayudan a reconocer adecuadamente la información, si es que no son conocidas por quien lo estuviera leyendo. Luego viene el nombre del jefe del área que forma parte de la elaboración del documento. En este caso, quien representa al consejo directivo, el cargo que tiene, los datos de contacto, y entramos al asunto principal. Dentro del asunto principal se debe reconocer la función principal que vamos a analizar. Por lo general, en este punto se identifican las áreas sobre la cual está realizándose el análisis, pero sin considerar el nivel jerárquico. En este caso, explícitamente se ha considerado denominarlo consejo directivo y el asunto principal también es consejo directivo. En el caso del título de la serie documental, aquí se coloca, como les mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha utilizado la serie documental actas de sesiones. Estas actas de sesiones corresponden al consejo directivo y hay una disposición para la codificación de la serie documental en la que se indica que será generada o también llamada asignatura con las 4 primeras letras que correspondan al nombre, que correspondan al asunto principal. En este caso, al denominarse asunto principal consejo directivo, se ha seleccionado las 2 primeras letras de cada palabra, conformándose el código CODI 01. A continuación, en el punto 10, encontramos la descripción de la serie documental. Y aquí viene, a partir de este punto, el análisis de la serie documental. La idea es que en esta parte se puedan reconocer la información necesaria para poder tomar la decisión sobre los valores del documento. Aquí, por ejemplo, en este estilo de redacción del inventario de series documentales, se ha considerado básicamente un tema descriptivo del tipo documental, ¿no? Dice documentos que contienen los antecedentes y los acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo de Seguro Social de Salud. Estos documentos se encuentran bajo la custodia de la Secretaría General. A continuación, en el punto 11, encontramos la denominación de valor permanente para esta serie documental y la condición que nos da la directiva es que el documento puede ser de valor permanente o de valor temporal. En este caso es de valor permanente. Y a continuación
como reglas de control se encuentra el periodo de retención. El periodo de retención va a estar dado en el archivo de gestión, periférico y central. Podríamos decir de alguna manera, esta valoración o esta cantidad de años que se van a establecer en estos niveles es una forma de representar lo que es el ciclo vital de los documentos, ¿no? Es decir, el tiempo de conservación o de retención, plazo de retención, periodo de retención que va a estar este documento o esta serie documental, actas de sesiones, en el archivo de gestión o también conocido como archivo secretarial. En este caso, 2 años. En el caso del archivo periférico, no contiene una cantidad de años porque es muy probable que no conforme un archivo periférico. Y en el caso del archivo central, 28 años, haciendo un total de 30 años como periodo de retención. Es decir, que estos documentos en la organización van a ser conservados 30 años. Bien, finalmente, en esta sección, el Comité de Evaluación de Documentos va a firmar y fechar el día en que se aprueban mediante acta de sesión estas series documentales. Acá se coloca el lugar y fecha. Y a continuación también hay una aprobación por el Archivo General de la Nación. Bien, a nivel del Seguro Integral de Salud, también aquí tenemos un ejemplo ya de el del inventario de series documentales debidamente aprobado. Estos documentos de gestión son creados para poder estandarizar la forma de organizar los documentos. En este caso es un ejemplo traído de la Secretaría General para la serie documental Convenios Interinstitucionales. Pero que hay que tener en cuenta que si la organización cambia, si las funciones varían en el tiempo y es necesario la revisión de este documento y formularlo nuevamente, hay que realizarlo. Por ende, por más que se requiera que este documento sea flexible en el tiempo, muchas veces los cambios que se dan en las organizaciones son drásticos y la flexibilidad pues no alcanza como para seguir manteniendo una versión, ¿no?, de los mismos. Por ende, se puede ir generando e incrementando las series documentales que se vayan creando. Bien, aquí por ejemplo, en lo que es la descripción, tiene una definición un poco más completa, ¿no? En este caso, para los convenios interinstitucionales, dice, esta serie contiene los documentos de las adendas y convenios firmados originales entre representantes del Seguro Integral de Salud y las instituciones. Son documentos originales. Esta es una serie compuesta por 2 subseries. Es decir, que aquí incluso especifican la subdivisión que tiene esta serie documental. Adendas de convenios y convenios. Razones que motivó su generación: el cumplimiento de funciones de control. El valor asignado, en este caso valor permanente. Aquí están los plazos de retención para cada nivel de archivo y su total de años. Y como pueden ver, hay una participación del secretario general, que en este caso representa quien preside la oficina. Después, los demás integrantes, el representante del archivo central, asesoría jurídica, el área que se está evaluando, este es el área que se está evaluando, y aquí el área que representa, que es inmediato superior al archivo central.
la aprobación por parte del Archivo General de la Nación. Y ahí tienen, en este caso, hemos extraído este ejemplo, la serie documental de la página 11 de 237 series documentales en total. En este caso también podemos ver que el CIS es una entidad también compleja, ¿no? Pero que tiene en menor cantidad de series documentales respecto al ejemplo anterior. El siguiente documento que conforma el programa de control de documentos es la tabla general de retención, que como pueden ver es un documento resumen, ¿no? En donde, bueno, aquí se le ha agregado, esta columna originalmente no corresponde al formato, pero que proactivamente se le ha agregado aquí para poder reconocer la ubicación de estas series documentales en el documento final. Aquí encuentran ustedes la codificación mediante la asignatura. Al corresponder en una oficina de Secretaría General, ustedes pueden ver que las siglas son CG. Acá está la relación de series documentales, los valores aplicados, los periodos en los niveles de archivo y el total de años. Y finalmente el inventario de las series, el índice alfabético de las series documentales, que es un documento que lo que busca, como pueden ver aquí, una secuencia alfabética para la denominación de las series, el reconocimiento de su asunto principal o las oficinas que intervienen. Y como les mencionaba, una característica es de que van a encontrar la denominación de las áreas, pero sin el nivel jerárquico. Control interno, Secretaría General, Evaluación, Tecnología de la Información. Si estas oficinas son áreas, departamentos, gerencias, subgerencias, oficinas, como pueden ver, únicamente están descritas con la función principal y su respectiva codificación. Y aquí, nuevamente, el inventario de series, como les indicaba, debidamente completado. Bien, hasta aquí llegamos con la formulación del programa de control de documentos. Los espero en una siguiente sesión para continuar revisando esta norma.